Hola, Charito. Hola, Omarito, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Charito. ¿Cómo estás, Omar? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Omarito, te escucho. Muy Estoy bien. esperando. Falta un minuto para las 7 en punto para arrancar. Tengo 62 participantes en este momento, pero voy a arrancar a las 7 en punto. Ya, muy bien, muy bien. Entonces compartes tus videos y arrancas. Claro que sí. Ya. Gracias. Muy bien, Charito, que estés bien. Chao. Gracias. Chao. Le va a hablar así como, igual que la doctora. Digo, la de estar con el micrófono. ¿Qué? Tengo clases, hijo. Dormí. Jóvenes, por favor, apaguen sus micrófonos. Tengo una señal entrando. Por favor, apaguen sus micrófonos. Pueden decir hola y después silenciar, por favor. Oh, Por favor, les ruego apagar sus micrófonos. Tengo un sonido entrando, por favor.
Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la clase. Por favor, quisiera que todos mantengan sí sus micrófonos apagados. Vamos a comenzar esta clase que es relativamente complicada para nosotros, los de la antigua generación, pero haremos nuestro buen intento para que todo salga bien. Vamos a comenzar con la clase de manipulación genética. El objetivo de esta clase es familiarizarnos un poco con todos los avances que existen en genética. Obviamente que no vamos a tocar el detalle, pero vamos a comenzar a incursionar en este campo que es tan grande y maravilloso y que es lo último que se está haciendo y es la genética de la actualidad. Entonces, todas las clases anteriores que han tenido ustedes se verán un poco reflejadas en la explicación de esta sesión. Vamos a comenzar a hablar de lo que fue el genoma humano y de cómo comenzó esta investigación sobre el genoma humano. Todos sabemos que la totalidad de la información genética que está almacenada en nuestro ADN es nuestro genoma y cada individuo tiene su propio genoma. Esta información, como ustedes ya bien saben, se localiza en el núcleo y en las mitocondrias, pero fundamentalmente tenemos que decir que este programa de investigación tuvo como intención completar el mapeo y la comprensión de todos los genes. Todo el conjunto de nuestros genes, toda nuestra información genética es lo que se llama entonces el genoma. Este material genético ya ustedes lo han estudiado desde que estaban en el colegio y todos han escuchado del descubrimiento de la doble hélice de ADN, el modelo de Watson y Crick, que fue por los años 60. De ahí para adelante ha habido muchísimos intentos de tratar de resolver y entender cómo es que esta doble cadena, que tiene una forma de escalera, en los que encontramos este ADN que está constituido por 4 bases nitrogenadas que se empalman a manera de peldaños de una escalera, pero que está espiralada. Entonces, todo este material hereditario que tenemos dentro de nuestras células es nuestro genoma y la intención de realizar la lectura de este genoma fue para descifrar este genoma. Se realizó en varias fases. Sin embargo, vamos a decir que el genoma humano permite comprender la normalidad y la enfermedad. Es decir, estamos buscando en esa estructura genómica alteraciones a la normalidad que nos pueden llevar a la enfermedad. También hablamos de limitaciones y expectativas de vida. ¿Hasta cuándo y cómo podemos vivir? Estas bases moleculares es de lo que estábamos acabando de hablar en este momento, que son las bases nitrogenadas que se encuentran en esta doble hélice y que tienen una forma de empalmarse unas con otras y que una alteración en este empalme nos puede dar lugar a una enfermedad. Además, vamos a entender los mecanismos de diferenciación celular. Vamos a ver cómo se regulan la expresión de los genes y desde luego vamos a entender la biodiversidad porque acabamos de decir que cada individuo tiene su propio genoma. Vamos a hablar un poquito y muy ligeramente de los avances en las terapias génicas. Para realizar este genoma humano, este proyecto del genoma humano, tuvimos hasta 3 etapas actualmente se consideran, pero la primera fue la de hacer los mapas génicos y la secuenciación, y después también los mapas de ligamiento. En los mapas génicos, ¿qué era lo que se intentaba hacer? Se pretendía identificar el orden de los genes y la distancia que existía entre los genes a lo largo del cromosoma. La secuenciación permite identificar la secuencia de los nucleótidos de los genes, lo que acabamos de decir exactamente. Cómo es que se unen la timina con la adenina, la citosina con la guanina o viceversa
cómo se empalman y cómo ese orden establecido puede generar que una persona sea normal o cómo una alteración pequeña en esta unión puede condicionar una alteración y una enfermedad. Para la conclusión de este estudio, se determinó la publicación de este proyecto Genoma Humano, se realizó el año 2003. Y este proyecto Genoma Humano determinó que aproximadamente tenemos 25,000 genes en cada uno de los individuos, 25,000 genes útiles en los individuos. Todo este trabajo fue diseñado con una intención fundamental, que era buscar las alteraciones y las variaciones genéticas que pueden encontrarse en los individuos. Y desde luego, la gran preocupación de la humanidad es llegar a la solución del cáncer. Esta enfermedad que implica alteraciones en los genes y aberraciones dentro de la multiplicación celular que dan lugar a esta enfermedad que realmente hasta el momento no tiene cura y que es el cáncer. Entonces, para secuenciar lo que decíamos antes, para determinar el orden exacto de las proteínas de las bases en un segmento de ADN, eso es lo que tenemos que hacer para secuenciar. ¿Y qué es lo que hemos hecho exactamente para secuenciar? Hemos visto un pedazo de ADN y ese pedazo de ADN ha sido estudiado. ¿Cuál es el impacto que tiene este estudio del genoma humano? Lo que habíamos acabado de hablar. Estudio molecular de las enfermedades. Antes las enfermedades estaban ahí, se conocía su cuadro clínico, se conocían sus efectos devastadores en el individuo, pero no sabíamos exactamente cuál era el daño y dónde es que se producía esa alteración. Entonces, comenzamos a estudiar las enfermedades desde su origen mismo. Además, se realiza un catálogo de los genes que están expresados en los distintos tipos de células tumorales. Cada tipo de tumor, cada tipo de cáncer tiene una particularidad, todos no son iguales. Y desde luego se pretende con este genoma realizar un diagnóstico para la prevención y diagnóstico personalizado. Es decir, lo que estamos pretendiendo es que sabemos que toda enfermedad tiene una base genética. Nuestros genes están alterados. Hay grandes enfermedades que están devastando a la humanidad, como son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Entonces, lo que se pretende con este estudio del genoma es realmente mejorar el estudio de estas enfermedades, desarrollar mejores pruebas diagnósticas, realizar tratamientos más eficaces y también se incorpora una rama muy grande que es de la farmacogenómica que trata de realizar un tratamiento específico para cada tipo de alteración. Evidentemente hay cosas que se tienen alteraciones y tratamientos comunes, pero si se podría identificar exactamente el daño, se podría hacer un tratamiento realmente para ese tipo de daño. Tenemos acá una posible consecuencia que es muy interesante y que habla de jugar a ser Dios. Evidentemente, o sea, tenemos que ser muy conscientes de que todo este proyecto implica que nosotros podemos, y lo que se está viendo ahora es que podemos modificar estas estructuras que están siendo estudiadas. Ese genoma humano se ha visto, se ha estudiado y se han encontrado alteraciones. Pero no se nos tiene que salir de las manos el hecho de que al nosotros pretender modificar estas estructuras, no querramos hacer el papel de dioses y diseñar un individuo al que nosotros queremos darle características óptimas sobre todo lo que se nos ocurra pensar. Queremos que sea, qué sé yo, de acuerdo a los cánones que a nosotros se nos ocurran. A mí se me ocurriría decir, que sea alto, simpático, que tenga un coeficiente intelectual altísimo, que tenga ojos verdes.
y entonces tratar de diseñar y modificar a este individuo de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando. No es nuestra labor. Este es el riesgo muy alto y por eso acá la posible consecuencia dice que estaríamos tratando de jugar a ser dioses. Y evidentemente este jugar a ser dioses tiene consecuencias éticas, morales y religiosas. Por eso es que todo este gran campo que es la manipulación genética tiene limitaciones en el campo científico muy grandes, porque además están ligados a la conciencia del investigador. Entonces, este fue el primer paso que se realizó, que fue el genoma humano. Vamos a ver un poquito de lo que es la clonación. Todos han debido ver la novela El clon, ¿verdad? ¿Qué es un clon? Un clon es copiar por un proceso de utilización de la información genética a un individuo o a un ente biológico. Nosotros queremos obtener una copia exacta de una estructura de un ente biológico y replicarlo exactamente igual. Eso es una clonación. Entonces, hay diferentes tipos de clonación que vamos a ir viendo poco a poco ahora. Y además que yo me imagino que respecto a clonación, lo primero que se nos viene a la cabeza, que ya lo hemos escuchado y hemos aprendido de él, es lo de la oveja Dolly. También vamos a hablar de este tipo de clonación, pero no es el que actualmente sea el más importante, porque por la complejidad de hechos que implica una clonación de un individuo totalmente igual a otro existente. Entonces, esta es la clonación que tenemos acá cuando habla de obtener uno o varios individuos a partir de una célula somática. Esta es la clonación verdadera. Pero para la ingeniería genética es aislar una cantidad de material genético, un trozo de ADN, y multiplicarlo en un tubo de ensayo. Ahora bien, cuando se realizó la clonación verdadera, que fue lo de la oveja Dolly, fue un fenómeno, fue un hito dentro de lo que es la investigación, en el que se agarró una célula, el núcleo de una célula adulta. En este caso se agarró una célula mamaria de una de las ovejas y se insertó el núcleo de esa célula en un ovocito de una segunda oveja. A ese ovocito se le quitó el núcleo y se le insertó el núcleo de la célula mamaria. Y se necesitó una tercera oveja para que geste ese óvulo. Obviamente, acá vienen todos estos pasos que hablan de los requisitos del ciclo celular. O sea, piensen ustedes que este es un fenómeno automático que ocurre cuando se juntan un óvulo y un espermatozoide. Se crea un nuevo individuo, pero evidentemente cada una de estas células, tanto el óvulo como el espermatozoide, tienen su momento específico cuando se unen. Pero para comenzar la división y la multiplicación, estas dos células tienen que sincronizarse. Tiene que realizarse una sincronización nucleocitoplasma, se produce una reprogramación nuclear y comienzan estas células a multiplicarse. Pero si estamos haciendo nosotros eso en el laboratorio, primero, que no tenemos los mecanismos naturales para hacerlos y por esto que tiene que realizarse, tienen que suceder todos estos pasos, que fue la sincronización, la reprogramación, y los núcleos de las células diferenciadas deben desdiferenciarse. Cuando se realizó el estudio, el experimento de la oveja Dolly, se
implantaron células adultas en 493 óvulos, pero solamente uno tuvo éxito y dio origen a la oveja Dolly. Por tanto, es un trabajo arduo para llegar a un individuo que además tenemos que analizar las circunstancias de la oveja Dolly. La oveja Dolly tiene 3 madres, pero no tiene ningún padre. Es decir, todo el material genético provino de la célula adulta que implantamos en ese ovocito. Y la consecuencia fue que cuando se realizó este tipo de clonación, de obtención de un otro ser vivo, este ser vivo nació con la edad que tenía la célula de la primera oveja que habíamos sacado de la glándula mamaria. Es decir, era una célula que ya tenía sus años de vida. Entonces, los tipos de clonación artificial pueden ser génica, pueden ser reproductiva y puede ser terapéutica. Pero vamos a decir que en la naturaleza ocurren este tipo de formas, este tipo de clonaciones, de obtención de células idénticas en algunas plantas y animales unicelulares, los cuales por una división asexual forman células hijas que son absolutamente iguales. Pero este es el tipo. La única oportunidad en que ocurre la formación de 2 individuos idénticos es cuando ocurre la gemelación. Los gemelos son producto de una única célula, solo un óvulo y un espermatozoide se unen, pero al inicio de la división, esta única célula se parte en 2 y entonces origina los gemelos idénticos. Estos gemelos idénticos tienen casi completamente igual su ADN, pero estos individuos tienen un genoma, una composición totalmente diferente de la de los padres, porque al fusionarse el óvulo y el espermatozoide, trajeron cada uno la información genética que provenía de los padres, del padre y de la madre, del padre en el espermatozoide y de la madre en el ovocito. Por tanto, la fusión creó un nuevo individuo con características propias, que es la mezcla de estos 2 progenitores. Entonces, tenemos que realizar la clonación génica, pretende copias de genes o de segmentos de genes. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que ocurra esto? Se agarra un pedazo, se inserta un pedazo de ADN de un otro organismo, que es el ADN exógeno, y se lo coloca en el material genético de un portador. Este se va a llamar vector. Y luego a este vector va a tener la posibilidad de replicarse en el laboratorio. La clonación reproductiva es lo que ha sucedido con la oveja Dolly. Ya lo hemos visto. Es una clonación de un individuo completo de un animal entero. Y la terapéutica, que parte de células embrionarias para crear tejidos y reemplazar tejidos dañados. Pero tenemos que hablar al respecto algunos detalles que son muy importantes. Cuando se obtiene este vector que hemos dicho, estos vectores que ya están incorporados con una cantidad de material de ADN, se incorporan en bacterias, pueden ser en levaduras, pueden ser en virus, pueden ser en plásmidos, y estos van a ser replicados en el laboratorio en condiciones óptimas para ver su multiplicación. Ya vamos a ver cuándo se usó este tipo de clonación. Lo de la oveja Dolly, sus aplicaciones, se ha mencionado mucho la posibilidad de clonar animales, sobre todo aquellos que están en peligros de extinción. Aquellos que, teniendo una población muy pequeña en el mundo, se pretende que no desaparezcan y entonces realizar clonaciones. Pero como estamos viendo, la clonación de un individuo completo no es una cosa sencilla.
es un proceso muy largo con una tasa de éxito realmente baja. Pero como todo va avanzando y todo va mejorando, probablemente pueda llegarse a mejorar estas condiciones. Pero también se pretenden hacer copias de animales que beneficien los campos de la medicina. Por ejemplo, necesitamos en la proteína de la leche, por ejemplo, necesitamos proteínas humanas que son esenciales para la coagulación. Todos sabemos que la leche materna es buena para la cría. La leche de la madre, de la mujer, es buena para su hijo. La leche de la vaca es buena para el ternero. Después se han visto que evidentemente todos hemos comenzado a tomar leche de la vaca desde que somos niños, pero se han visto en muchas personas que hay alteraciones y que hay rechazo o que hay intolerancia a ciertas porciones de esta leche. Entonces, lo que se va a pretender es justamente al realizar esta clonación, modificar esa estructura de la proteína de la leche, primero para que no dañe al género humano y segundo también para reforzarla tratando de obtener proteínas que sean útiles para el género humano. También se han tratado de hacer nuevos medicamentos con este tipo de clonación para obtener beneficios para la especie humana. Es interesante mencionar y preguntarse, porque seguramente todos se preguntan, si hasta el momento se han clonado seres humanos. Definitivamente entra otra vez el campo de la ética, de la religión, de las normas internacionales respecto a estos estudios, y pues nadie podría decir, no hay pruebas científicas. No sabemos si se está haciendo o no se está haciendo. Hay muchas cosas que no sabemos que se realizan en los laboratorios, pero una evidencia científica y una prueba científica no la tenemos. Dentro de la clonación terapéutica, que es la transferencia de núcleo de células adultas a óvulos enucleados, ¿cómo es que vamos a encontrar un óvulo enucleado o de dónde vamos a obtener para esta clonación terapéutica? Lo que se trata es de crear embriones para producir células madre. El próximo tema que vamos a ver van a ser células madre. Pero entonces, lo que tenemos que ver que estamos creando un embrión, estamos logrando una fertilización. Todos ustedes saben actualmente que las fertilizaciones se realizan también en el laboratorio, son las fertilizaciones in vitro, ¿verdad? Es decir, se realiza la unión de un óvulo que se ha colectado de una mujer y de los espermatozoides de un varón, se produce esa unión en una placa de laboratorio para lograr una fecundación. Y entonces acá se lograrían estos embriones para obtener células madre. Es decir, este individuo, este nuevo ser, este cigoto que se forma, vamos a ver cómo tiene estas células madre que son muy importantes para lograr su multiplicación. Pero no hay pruebas que se esté realizando esto en embriones humanos. En especies animales sí se está realizando mucho de esta clonación terapéutica y se están obteniendo estos embriones animales de los cuales ya vamos a ver cómo es que se pueden obtener en mejora de tejidos y de órganos. Cuando estamos hablando de las posibles aplicaciones, sobre todo se pretenden visiones terapéuticas, es decir, para curar, para generar tejidos sanos de la clonación terapéutica. Si yo estoy sacando un tipo de células que las puedo multiplicar y después ver hacia qué lado van estas células, podría yo generar un tipo de tejido para poder reemplazar tejidos afectados, tejidos destruidos, tejidos dañados a través de un banco de tejidos. La gran dificultad
en esto estriba en que las células madre, como vamos a ver a continuación, es lo que estamos obteniendo de esta clonación reproductiva, perdón, de esta clonación terapéutica, lo que estamos obteniendo son células madre. Y estas células madre son muy parecidas a las células cancerosas. Entonces, aquí hay un limbo muy, muy difícil de atravesar y muy difícil de vencer, puesto que hay que ver realmente si es que al utilizar ese tipo de células nos puede ocasionar más daño que bien. Y luego, otra vez, viene el campo ético, que es el que tenemos que tomar en consideración con mucha seriedad. Entonces, otra vez, para reforzar un poquito lo que acabamos de hablar, las posibles aplicaciones de la clonación son en investigación básica, cultivos de células madre para producir tejidos, ya dijimos anteriormente, tejidos dañados, tejidos destruidos. En las terapias, por ejemplo, tratar de determinar cuáles son los daños específicos que se producen, recrear en animales que se están clonando enfermedades como el Parkinson, diabetes, Alzheimer, lesiones de la médula y tratar de resolverlos, pero esto se hace en animales inferiores. Y, desde luego, en investigación. Muy bien. Todo esto es una secuencia que va acompañada la una de la otra. O sea, lo que estamos hablando del genoma, de la clonación, la transgénesis, las células madre y la terapia génica, todo está relacionado con la manipulación y la utilización de lo que es el ADN. Cuando hablamos de transgénesis, tenemos que hablar de dos cosas. De los organismos genéticamente modificados y los organismos transgénicos. El organismo genéticamente modificado es cualquier organismo cuyo material genético ha sido transformado de una manera ajena a los métodos naturales. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer? Inhibir o potenciar dentro de un mismo gen, dentro del mismo gen. En cambio, el individuo transgénico es un organismo al que se le añade genes de otra especie. Y como dice acá, entonces, la transgénesis consiste en la transferencia de genes foráneos al ADN celular de un organismo vivo. Es decir, se insertan en un organismo vivo trozos de ADN que queremos que se incorporen a su genoma y que condicionen una transformación en lo que es ese individuo. Tenemos varias formas de incorporar este pedazo de ADN en un organismo vivo, que en realidad los mencionamos como referencia, pero no son, en este momento no son de nuestra real incumbencia, puesto que esto es lo que se hace en el laboratorio y tenemos que conocerlo como información. Entonces, lo que es el ADN recombinante, espermatozoides vectores, microinyección de ADN y vectores virales. ¿Qué quiere decir esto? Acá se pone un trozo de ADN en un organismo. Acá se utilizan espermatozoides a los que se les incorpora un pedazo de ADN que nosotros queremos que sea el que modifique y los insertamos. Otra forma es directamente se toma el segmento de ADN y se realiza una microinyección en el núcleo de la célula. Y la otra forma que se está utilizando mucho ahora, que son los vectores virales. Es decir, virus, ustedes saben que los virus son de ADN o de ARN. Perdón, no tienen ADN, tienen ARN y necesitan, para replicarse, necesitan unirse a la otra cadena porque son de cadena simple. El ARN es una sola cadena. Y para los virus replicarse, se unen al hospedador y allá copian su genoma e interfieren con el genoma verdadero del individuo y por tanto se multiplican. Es lo que estamos viendo en la actualidad con esta pandemia que es un virus, ¿verdad? Pero entonces lo que se utiliza son estos virus a los que se les atenúa y se les quita
la parte patológica, y en ellos se incorpora esa cantidad de ADN que vamos a pretender nosotros que penetre a ese genoma y por tanto modifique la estructura y por tanto nos dé como consecuencia una transformación de ese individuo. Generalmente la aplicación de la transgénesis está en vegetales y animales. ¿Con qué objetivo se ha hecho? Todos han debido escuchar de la soya transgénica, ¿verdad? Se dice que ahora ya toda la soya en el mundo es transgénica, es decir, se ha incorporado en esa célula un segmento de ADN. ¿Y para qué? ¿Cuáles son los objetivos de esta incorporación? Lo que pretendemos es que exista mayor resistencia de esta especie vegetal, por ejemplo, la soya. Antiguamente, la soya que era natural tenía mucha susceptibilidad a plagas, tenía mucha susceptibilidad a virus, y entonces las cosechas no eran en la magnitud y en la proporción que nosotros queríamos que existieran. Y entonces vino esta técnica de transgénesis y lo que se hizo fue generar, y se dice ahora que toda la soya en el mundo es transgénica. Es decir, una especie vegetal reforzada para que resista a las plagas, para que resista a los herbicidas y que desde luego no necesite de ser fumigada o intoxicada con químicos para que la producción sea la óptima y por tanto esta cantidad de soya que se obtenga de los cultivos sea en gran cantidad lo que va a alimentación de especies animales y también del humano, porque todos sabemos que se genera también de la soya el aceite de soya y para los animales casi en todos se les da como soporte alimenticio a los animales a partir de la soya. También hemos usado mucho de esta transgénesis en el control de las enfermedades. Las vacunaciones tradicionales se hacen a través de esto. Las vacunaciones también se pueden hacer con ADN desnudo. Es importante esto de la transgénesis en la biofarmacología y en los xenotransplantes. ¿Qué son los xenotransplantes? Se ha tratado, hay una lista interminable de animales que están utilizándose para hacer experimentación. Y lo que se ha tratado, los animales, los de xenotrasplante, es tratar de adaptar organismos animales que produzcan órganos que pueden ser trasplantados al ser humano. Ustedes saben la dificultad que existe, por ejemplo, para trasplantar los riñones. No hay compatibilidad entre el individuo que va a recibir el órgano y el individuo que le está donando. Por eso es la dificultad. Entonces, lo que están tratando, por ejemplo, es de, en animales inferiores, en cerdos, hacer estos órganos que estén adaptados al genoma humano, de manera que cuando sean trasplantados, estos sean aceptados por el individuo que está recibiendo este trasplante. De todas maneras, es interesante también mencionar que en todos los trasplantes, el individuo que es trasplantado debe recibir de por vida inmunosupresores. ¿Por qué? Todo organismo extraño que ingresa al cuerpo de un individuo es reconocido por células de defensa. Y estas células de defensa, si encuentran un organismo extraño y si estamos recibiendo un trasplante de otra persona, este órgano trasplantado es ajeno a nuestro organismo. Y por tanto, lo primero que trata de realizar el organismo es destruir ese tejido. Y entonces fracasaría el objetivo del injerto o del trasplante. También podemos hablar de injertos en casos de injertos de piel, de quemaduras y qué sé yo, que uno le dé una piel de otro lado. No se puede porque se rechaza. Y por eso tienen que utilizar inmunosupresores. Es decir, de por vida, estos individuos tienen que tratar de que no se active su proceso inmunológico, su proceso antígeno-anticuerpo para evitar que se destruya el tejido trasplantado.
un punto que hay que tocar y que es muy importante es el de la insulina transgénica. Antiguamente, la insulina se obtenía en cerdos, de los partes del cerdo, pero era una insulina de muy alto costo y que no se podía obtener en las cantidades que se necesitaban para una población creciente de diabéticos. Entonces se realizó el proceso de transgénesis insertando, no sé si tenemos la diapositiva, no. Se realizó este proceso de transgénesis insertando un segmento del ADN de esta insulina en una bacteria. Se incorporó y esta bacteria es la Escherichia coli, la cual comenzó a ser multiplicada en una placa de Petri en el laboratorio. De esta manera, actualmente es la producción de insulina de costo muy bajo y en grandes cantidades que pueden abastecer a toda la población humana, que día que pasa hay más diabéticos por los cambios alimentarios. Entonces, esta es una aplicación muy importante de la transgénesis que nos ha llevado a aprovechar de estas modificaciones, a aprovechar de estos descubrimientos genéticos para bien de la humanidad. Entonces, vamos a entrar ahora a hablar un poco de lo que son las células madre. Las células madre, este es un capítulo muy apasionante, muy interesante, puesto que el descubrimiento de las células madre parte desde el momento en que se forma el cigoto. El cigoto, la unión del óvulo y el espermatozoide, es una célula totipotencial, así se llama. ¿Por qué? Porque a partir de ella, imagínense ustedes, al principio de nuestra vida éramos solamente un óvulo y un espermatozoide. A la conclusión del proceso de gestación, somos un individuo absolutamente completo. Entonces, esta única célula que se une de dos, de óvulo y espermatozoide, esta única célula que es el cigoto, se llama por eso totipotente, porque es capaz de dar origen a todo un organismo, a todo un individuo. Cuando esta célula, el cigoto, luego de fusionarse y de formarse esta célula que se llama cigoto, comienza a multiplicarse. Y estas células originadas de esta multiplicación de esta célula única se van a denominar las células pluripotentes. Es decir, se obtienen las células, la estructura que se forma después del cigoto se denomina blastocisto. Esto lo vamos a ver ya la subsiguiente semana, cuando estemos hablando mucho de lo que es embriología y cuando estemos comenzando el inicio de la vida y estemos comenzando la explicación desde la formación del cigoto. Y este cigoto entonces se convierte en blastocisto, es decir, se han multiplicado las células y cada una de estas células que rodea al núcleo, que se llaman blastómeras, son células pluripotentes. Es decir, estas células van y se van a dirigir hacia un destino celular. Y estas células pluripotentes van a dar origen a tejidos y tipos celulares del adulto. Esta célula madre puede seguir dos caminos. Puede replicarse, puede autorrenovarse o puede especializarse. Y eso es la diferenciación. Y entonces, esta diferenciación se da por tres procesos secuenciales. Uno, la maduración. Una célula totipotente se transforma en una pluripotente, lo que acabamos de mencionar y explicar. El cigoto forma el blastocisto y estas son células pluripotentes. Pero esta célula pluripotente
inicia una ruta específica, es decir, se forman 3 grandes capas en el momento del embrión: ectodermo, endodermo y mesodermo. Y cada una de estas va a ir hacia un destino definitivo. El ectodermo va a ir a especializarse y va a formar estructuras morfológicas y funcionales totalmente diferentes de la otra. El endodermo de la misma manera y el mesodermo exactamente igual. Entonces, la célula capaz de generar todo un organismo es la célula madre. La célula madre inicialmente, ¿cuándo comienza la utilización de estas células madre? El año 1968 se realiza el primer trasplante exitoso de médula ósea para enfermedades de la sangre y de la médula ósea, cánceres y trastornos inmunitarios. El año 1968 todavía no teníamos todos los avances que tenemos ahora y desde luego fue un intento y fue una solución grande para los pacientes que tenían alteraciones y cánceres de la sangre. Hay 3 tipos de células madre. Unas que son las células embrionarias y germinales, otras que son las células, también se encuentran células madre en el torrente sanguíneo y también se encuentran células madre en el cordón umbilical. Cuando se realizó inicialmente este trasplante medular, lo que se hizo primero y lo que se hace actualmente es obtener una cantidad de células madre directamente por una punción de la médula ósea e inyección en el receptor. Se usan para tratar las leucemias. Inicialmente lo que necesitamos para esto es la multiplicación, o sea, ¿qué es la leucemia? Es la multiplicación anárquica de las células blancas, de los leucocitos, que en algún momento pierden el rumbo y comienzan a multiplicarse de tal forma anárquica que ya no cumplen la función para la que están diseñados. Es decir, se multiplica y multiplica y multiplica y ya no tienen la capacidad de ser unas células de defensa. Entonces, lo que se trata de hacer para poder incorporar células madre nuevas es primero, se trata de deshacerse de los leucocitos que son anormales a través de lo que ustedes han tenido que escuchar que se llama la quimioterapia y la radioterapia. Es destruir estas células anómalas y después, ya preparado el individuo con este procedimiento, lo que se hará recién es incorporar estas células de la médula ósea de un individuo sano para tratar de generar células blancas nuevas en el nuevo individuo. Es importante la compatibilidad. Es importante que los estudios previos a la incorporación de un tejido nuevo se realicen exhaustivamente, porque no es cuestión de que cualquier persona puede a uno donarle una médula ósea. Las células madre que se encuentran en el torrente sanguíneo, obviamente existen en el torrente sanguíneo, pero son mucho más difíciles de coleccionar y de tener la cantidad suficiente para realizar un trasplante. Entonces, son muy dispersas y es bastante difícil de conseguirlas. En cambio, las células del cordón vamos a explicar enseguida, pero vamos a ver las células madre embrionarias y germinales. Dice, se obtiene a partir de blastocistos sobrantes de programas de fertilización y a partir de fetos abortados. Esto otra vez enfrenta un problema ético muy grande. Los blastocistos sobrantes, ¿qué son estos blastocistos sobrantes de programas de fertilización in vitro? Cuando una persona desea someterse a una fertilización in vitro, se realiza una estimulación hormonal en la persona y se realiza una recolección de células de ovocitos para ser fecundados
en laboratorio con los espermatozoides en una placa de Petri. Entonces, cuando una persona se está sometiendo a este procedimiento, no es que se colecciona, no es que se recolecta 1 o 2 ovocitos, se recolecta la mayor cantidad posible. Y luego, cuando se obtiene la fecundación, este blastocisto, este cigoto fecundado, este cigoto, se reimplanta en el útero para que dé lugar a un nuevo individuo. Pero, por decir, se recolectaron 10 ovocitos, se fecundaron los 10 ovocitos, se implantaron 1 o 2 o 3, pero quedan 7 restantes. Entonces, se dice que se utilizarían estos blastocistos sobrantes para hacer programas, para obtener estas células madre y para poder trabajar con ellas, o a partir de fetos abortados. Otra vez, esto genera un problema ético muy grande, puesto que si yo doné o yo obtuvieron de mi persona los óvulos para realizar una fertilización in vitro, piensen ustedes, viene el problema ético y moral, puesto que estos cigotos son personas humanas que se desarrollarán si es que se las implanta en un útero. Y aquí viene el hecho de que si nosotros tenemos el derecho de utilizar estos blastocistos sobrantes para obtener de ellos las células madre. Las posibles aplicaciones de las células madre están en estudios básicos, en nuevos medicamentos y tejidos celulares, reparación de tejidos dañados, como hemos dicho antes. Las células madre a partir del cordón umbilical, sobre todo no de la placenta, sino del cordón umbilical. Se ha visto que en el cordón umbilical se encuentra una matriz rica de células madre. Y estas son menos propensas al rechazo. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico en ese momento no está bien desarrollado. Pero lógicamente la obtención de estas células madre tiene que ser el momento en que nace el niño y se obtiene una cantidad de células madre que ustedes han escuchado también, que incluso lo tenemos en Bolivia, se forman bancos de células madre de cordón umbilical. Estas células madre se congelan en nitrógeno y se las mantienen por tiempo indefinido hasta que el individuo las requiera o las necesite para cualquier terapia o en cualquier momento en que él tenga una enfermedad pueda recurrir a estas sus células madre. Pero las células madre hemos dicho que tienen una característica y es que se parecen mucho a las células tumorales. Porque las células madre lo que hacen es replicarse, multiplicarse. Y eso mismo hacen las células cancerosas. Las células cancerosas comienzan a multiplicarse anárquicamente y pueden generar un tumor. Entonces, la posibilidad de que las células madre puedan generar un tumor, evidentemente pueden generar tumores que se llaman teratomas. Por eso es que es importante que la célula madre que va a ser usada tiene que lograr que se diferencie hacia células adultas altamente purificadas y entonces esa célula adulta será más fácil de multiplicar que dejar solo la célula embrionaria, porque la célula madre embrionaria tiene la capacidad de multiplicarse indefinidamente. Y acá tenemos lo de la sangre del cordón umbilical. Se extrae de esta sangre el plasma y los glóbulos y con un marcador llamado CD34 se identifican estas células madre y se congela en hidrógeno líquido a menos 196 grados. Se usan para tratamiento de enfermedades como leucemias y linfomas. Pero acá hay condiciones que debe requerir una célula madre que son muy importantes. Debe ser efectivamente pluripotente, no totipotente, porque hemos dicho que la totipotente puede originar un organismo completo. Tiene que ser pluripotente. Debe tener la capacidad de autorrenovarse indefinidamente.
Y eso es lo que hace una célula madre pluripotente, se multiplica y multiplica. Por eso es lo que acabamos de hablar del riesgo de los teratomas. Debe poseer un fenotipo estable, es decir, no tiene que modificarse espontáneamente. Debe carecer de potencial tumorigénico. Tenemos que hacer un bien, no un daño, es decir, no tiene que generar un tumor y ser susceptible de manipulación genética. Muy bien, entonces todo esto nos lleva a lo que es la terapia génica actualmente. ¿Qué vamos a obtener? ¿Para qué estamos haciendo todo este proceso de estudio y de investigación sobre los genes? Lo que estamos queriendo es modificar el genoma de las células somáticas, transfiriendo copias de genes cuya acción corregirá la enfermedad genética. Acá lo que pretendemos es eliminar un gen defectuoso. Ustedes saben que muchas enfermedades hereditarias lo que tienen es exactamente eso, un gen defectuoso que pasará de generación en generación. Lo que estamos pretendiendo con la terapia es sustituir ese gen defectuoso o inhibir o bloquear el funcionamiento de esos genes que ocasionan la enfermedad. Y para esto lo que tenemos que es tratar de que la información que permita a la célula producir una proteína con efecto terapéutico, es decir, que pueda mejorar la condición de enfermedad. Para realizar una terapia génica actualmente, tenemos que haber agotado todos los posibles tratamientos en un individuo. Es decir, para ya incorporarnos a la terapia génica, la patología no debe tener un tratamiento efectivo para su cura. Hay que conocer los detalles del efecto a nivel molecular. Si lo que estamos insertando, ¿qué va a producir? Y entonces ese es el detalle importante de conocer y debe tener un sustento científico sólido que justifique la intervención. Esto no se hace alegremente ni en todas las personas, porque debe tener un sustento sólido para poder realizarlo. Se hacen dos tipos de terapias génicas. Puede ser ex vivo, es decir, se extraen las células, se lo modifica y se los vuelven a implantar. O in vivo, que se administra el gen corrector directamente al paciente en lugar de hacerlo en un cultivo. Muy bien, jóvenes. Con esto creo que hemos concluido esta parte de manipulación genética. Todas las preguntas que ustedes tengan, que seguramente son muchas, vamos a tener la oportunidad de revisarlas a partir de la siguiente semana, me imagino. Creo que ya los grupos prácticos están confeccionados y entonces nos van a pasar la información y vamos a estructurar nuestros grupos prácticos. Allá tenemos la posibilidad de poder revisar esta situación en el Classroom. Vamos a poder incorporar otro tipo de estrategia virtual que es el Classroom para poder realizar trabajos en grupos pequeños, puesto que en nuestros grupos prácticos estimo que tenemos entre 18 y 20 personas, que será un tipo de trabajo más fácil de realizar, donde realmente vamos a tener además todo el tiempo posible para poder intercambiar ideas, opiniones, dudas y preguntas. Muchas gracias y hasta la próxima semana con la clase teórica. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Votación.